Bueno, en la última clase del taller de física computacional estudiamos los comandos básicos del sistema Linux y vimos cómo escribir un script. Lamentablemente la clase virtual no se grabó bien, así que voy a hacer este video que tiene como objetivo resumir un poco los comandos básicos que vimos en la clase y algunos de los ejercicios que hicimos. Si bien no van a estar, no va a estar todo lo que hicimos y sobre todo no van a estar las preguntas interesantes que se hicieron en la clase, sí voy a resumir los comandos básicos. Bueno, esta es mi terminal. En lugar de trabajar en CoCalc como hemos trabajado en la clase, lo voy a hacer en mi terminal. Debería ser lo mismo, pero la idea es que vean también que lo mismo que estamos viendo en CoCalc se puede hacer en una terminal Linux común y corriente. Mi computadora en particular se llama Arrowway. Mi usuario se llama Carlos. Entonces, de paso, vemos o repasamos que cuando yo uso una terminal Linux siempre me va a decir mi nombre de usuario y la computadora en la que yo estoy. Luego me muestra, en este caso me está mostrando este monio que indica que es una abreviatura de mi directorio de usuario y que dentro de ese directorio de usuario estoy en la carpeta o directorio tfc. Entonces, usando el comando pwd puedo revisar que efectivamente estoy en esa carpeta. Puedo ver la ruta completa desde el directorio raíz, que es barra, luego tengo el directorio home, luego tengo el directorio Carlos y luego tfc. Podría tener otro usuario, por ejemplo, el usuario Félix sería barra home barra Félix. En mi caso particular yo lo tengo, entonces puedo mostrar que existe. Acá puedo ver cuáles son. Bueno, tengo un usuario que se llama usuario en realidad. Entonces tengo el directorio Carlos y luego tengo este que se llama usuario y hay otro que es LostMapFound que es del sistema en realidad. Entonces yo podría acceder al directorio usuario, pero no tengo permisos para hacerlo porque en realidad el directorio del usuario que se llama usuario es de otra persona. Entonces yo podría, por ejemplo, dentro de home ver los permisos, que es algo que vimos en la clase pasada. Bien, y entonces acá vemos que el directorio Carlos es propiedad del usuario Carlos. Entonces el usuario Carlos tiene los permisos sobre este directorio de lectura, de escritura y de ejecución. Cualquier usuario que pertenezca al grupo Carlos tiene permisos de lectura, de escritura, pero no de ejecución. Y todo el resto del mundo solo puede leer. En cambio, el usuario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución sobre el directorio que se llama usuario, pero cualquier otro usuario no tiene permisos de escritura, solo tiene permisos de lectura y de ejecución. O sea, puedo ver el directorio, pero no puedo, en este caso no me dejó ingresar, pero bueno, no tengo permiso de escritura. Bien, en principio yo como usuario Carlos no pertenezco al grupo usuario, pero sí pertenezco al grupo Carlos. Justo este usuario se llama usuario, podría tener otro nombre como Félix. Bueno, una cosa que no hemos comentado mucho en la clase, pero sí la hemos mencionado al pasar, es que el directorio raíz, que se llama barra, ¿sí? Si ustedes miran, yo ahí puse cd espacio barra. Este directorio, que se llama barra, es la raíz de todos los directorios, ¿sí? Sería como el C de Windows. Entonces, si yo miro qué hay adentro de ese directorio, tengo diferentes carpetas. Una de ellas, boot, por ejemplo,
tiene la información que se necesita para arrancar el sistema operativo. Después hay un directorio, bueno, está el directorio Home, en donde están los subdirectorios de cada usuario. Y después, por ejemplo, está el directorio bin. Si yo entro al directorio bin y ahora hago ls, veo, por ejemplo, que hay ejecutables que están pintados de verde, que son mkdir, chmod, a ver, grep, ¿qué más? A ver, quiero ver acá, cp, ls, cat. Estos son los programas básicos, pwd, por ejemplo, son los programas básicos del sistema operativo, rm, ¿sí? O sea, todos los comandos que yo uso para como órdenes de la terminal son subprogramas que están alojados, ¿sí? Ejecutables que están alojados en la carpeta /bin. Entonces, cada vez que yo ejecuto un comando como, por ejemplo, cp, ese comando, ¿dónde lo va a ir a buscar por defecto? Lo va a ir a buscar en /bin, ¿sí? Porque son programas esenciales de mi sistema operativo. Los otros programas que uno instala están alojados en otra carpeta, que es /usr /bin. Si yo me fijo ahí, cuáles son los programas que tengo instalados, bueno, voy a ver que hay, estoy buscando alguno que sea, por ejemplo, Máxima, que es un programa de matemática, de álgebra computacional, en realidad. Por ejemplo, voy a buscar, a ver, bueno, cosas de LaTeX hay para escribir documentos científicos. VLC, por ejemplo, que es el editor de video. Bueno, hay un montón de programas que por ahí uno los instala porque necesita tenerlos para que funcionen otros programas. Entonces, por eso hay tanta cantidad de cosas, ¿sí? Por ejemplo, Transmission, que sirve para bajarse torrents en Linux. Y bueno, hay un montón de programas que ustedes pueden ver acá. Quería mostrar alguno que usemos acá en el curso, pero bueno, hay tantos que... Bueno, entonces lo importante de esto que yo les estoy mostrando, en realidad, bueno, Genome, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con el entorno gráfico que yo estoy usando en este momento en mi computadora. Acá GFortran, como nosotros programamos en Fortran, vamos a usar GFortran más adelante. GIMP, por ejemplo, es un programa de edición de imágenes, muy similar a Photoshop. Y bueno, acá en esta carpeta están todos los programas que uno instala que no son esenciales para el funcionamiento del sistema operativo, pero sí sirven, por ejemplo, zip para comprimir, pero sí sirven para hacer las tareas diarias. Sería algo así como la carpeta de archivos de programa del sistema Windows. La diferencia fundamental es que en Linux se trabaja con librerías. Entonces hay muchas cosas que son compartidas entre programas. Por ejemplo, todos los programas de oficina usan librerías en común. Entonces esas librerías no van a estar guardadas acá, sino que van a estar guardadas en otro lado, que es /usr /lib, por ejemplo. Me olvidé de /usr /lib, y ahí puedo ver todas las librerías que hay, ¿sí? Y aparecen cosas de LibreOffice, cosas de GNUplot, también lo vamos a usar más adelante. Entonces, las librerías fundamentales de cada programa están guardadas en esta carpeta. Entonces, Linux tiene una estructura de directorios muy ordenada.
que bueno, explorar esa estructura de directorios va mucho más allá del alcance de este curso, pero la idea es que sepamos que hay una estructura de directorios que está bien organizada, y eso hace que el sistema operativo, cuando lo instala, con todos los programas que uno instala encima, ocupe menos espacio de lo que ocuparía los mismos programas en un sistema Windows, por ejemplo, donde cada vez que yo instalo un programa, ese programa instala sus propias librerías. Entonces, a lo mejor, si se comparten esas librerías, en el sistema se van a instalar de vuelta. Bueno, voy a volver a mi carpeta Home. Hay dos formas de volver a la carpeta Home. Una es poner cd/home/ Carlos, en mi caso, ¿sí? Entonces ahí volví. Bueno, voy a salir de nuevo, voy al directorio raíz. Y otra forma es usar la abreviatura, este símbolo que se llama virgulilla en realidad, pero yo le voy a decir moño. Entonces uso ese símbolo, y ese símbolo ya es una abreviatura del directorio home. Con pwd puedo chequear que efectivamente estoy en ese directorio home, aunque ya me lo dice antes del signo pesos que me aparece ahí. Bueno, voy a trabajar en el directorio tfc, que lo creé a propósito para trabajar en este curso. Entonces ahora, para repasar cómo crear un directorio, por ejemplo, vamos a crear un directorio que se llama basura. Bien, usamos el comando mkdir, que significa make directory. Ahora con ls puedo chequear que efectivamente tengo el directorio basura. Con ls-l o -lh, decíamos, puedo chequear, puedo ver que hora y fecha de última modificación, quién es el propietario del directorio, los permisos que tengo o atributos, etc. Y recordemos, una D acá adelante me indica que es un directorio por si estoy en una terminal donde esto no me lo colorea. Bueno, si me lo pone todo en blanco, no voy a distinguir que un directorio es un directorio porque esté en azul, porque no va a estar en azul. Entonces, si me aparece una D acá, significa que es un directorio. Si me aparece un guión, significa que no, que es un archivo. Vamos a crear bueno, voy a limpiar la pantalla para que quede más legible. Con clear blanqueo la pantalla, y lo que voy a hacer ahora es crear un archivo. Vamos a ponerle nano, que es el editor que usamos, y vamos a ponerle el nombre poema.txt. Entonces acá voy a escribir un poema de Borges que se llama La lluvia, y lo voy a pegar acá. Entonces acá tengo un texto donde la palabra, por ejemplo, la palabra lluvia aparece una vez, otra vez. También, por ejemplo, que estoy buscando alguna palabra que aparezca. Cae, por ejemplo, aparece varias veces. Y bueno, entonces vamos a suponer que yo ahora lo que quiero es buscar en este archivo cuántas veces aparece la palabra cae. Bien. Entonces, primero lo voy a guardar, y lo voy a guardar usando control, este sombrerito X significa control X. Si yo quiero guardar, puedo guardar con control O puedo guardar con control X. Bueno, una cosa diferente que yo tengo en mi propia terminal, que no la tenemos en Cocalc, es que yo la tengo en castellano. Entonces, como vemos, por ejemplo, nano está en castellano. Entonces acá me dice control O, guardar, control X, salir. Bueno,
en Cocal, que lo que estuvimos usando en la clase, está todo en inglés. Pero bueno, ustedes lo pueden seguir. Entonces con control O lo guardo. Yo acá puedo decir guardarlo, cambiándole el nombre o no. Yo lo voy a guardar con el nombre poema.txt y voy a salir con control X. Una vez que lo guardé, salgo y no me va a preguntar si yo quiero cambiar algo o no. Si yo quiero cambiar algo, por ejemplo, pongo un enter acá, ¿sí? O por ejemplo acá pongo el autor, Jorge Luis Borges. Bien. Entonces, ahí, control X me pregunta si lo quiero, o sea, yo puse control X para salir, me pregunta si quiero guardar el buffer modificado, que sería este archivo, le voy a decir que sí, y acá me pregunta si cuál va a ser el nombre con el que lo quiero guardar, porque si yo quiero lo puedo cambiar, entonces voy a tener dos poemas, por ejemplo, poema 2, yo tenía poema y ahora lo voy a guardar con poema 2. Enter, me pregunta si quiero guardarlo con un nombre diferente, le voy a decir que sí. Entonces ahora con ls voy a ver que tengo, además del directorio basura que creé hace un rato, dos archivos, uno que se llama poema, otro que se llama poema 2. Con ls-lh podemos ver lo que les decía antes sobre que los archivos aparecen con un guión. Y lo que les decía hace un ratito es que a mí me interesaría buscar cuántas veces aparece la palabra cae en este poema. Entonces, lo primero que puedo hacer es la inspección manual. Entonces, visual, digamos. CAT es un programa que me permite ver el archivo sin abrirlo con Nano, sin editarlo, o sea, que me lo muestra o me lo imprime directamente en la terminal. Entonces, CAT poema, bueno, vamos a trabajar con el poema sin el autor, así como está. Entonces acá con cat puedo ver el archivo. Acá me dice cae, bueno, acá me dice cae, pero hay una cuestión que acá aparece con mayúsculas. Acá no me aparece cae, me aparece caer. No sé si cuenta. En principio no contaría como cae. Bien. Entonces en principio cae con C minúscula y un espacio al final. Yo veo que aparece una sola vez. Entonces una forma de chequear eso es poner grep, que es un programa que busca algo, por ejemplo, busca cadenas de caracteres. Esta cadena de caracteres es cae, donde la va a buscar. Quiero que la busque en poema.txt. Bien, entonces, ¿qué me muestra cae? ¿Qué me muestra grep? Que la cadena de caracteres cae aparece dos veces, ¿sí? Y claro, aparece dos veces porque también está dentro de caer, ¿bien? Si yo quiero buscar la palabra cae, tendría que buscar a lo mejor con un espacio antes y después, porque a lo mejor podría haber otra palabra, acaeció, por ejemplo, es una palabra que también contiene la cadena de caracteres cae. Entonces yo podría usar grep, comillas, espacio, cae, espacio, comillas, ahí. Bueno, si alguno acá, sin querer apreté enter, poema, esto no debería funcionar. Voy a interrumpirlo con control D. Voy a repetir la acción pero sin apretar enter. Lo de recién fue un accidente, pero bueno, es porque en realidad si yo hago ese accidente, voy a tratar de explicar lo que pasó, que no era el objetivo, pero bueno, ya que pasó voy a tratar de explicarlo. El programa grep va a buscar lo que yo estoy escribiendo, eso en lo que yo escriba, por ejemplo, elementos del universo.
Bueno, ahí no apareció. La lluvia cae en el tinglado. Y ahí sí apareció la palabra. O sea, en realidad cae lo está buscando en la entrada, como yo no le puse dónde buscarlo, lo está buscando en la entrada estándar, que es ingresar por teclado cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acaeció un día, ahí no, bueno, ahí aparte no lo escribí mal, acaeció un día, bueno, ahí no pasa nada. Para salir de esta entrada estándar que tiene la terminal, que es escribir por teclado, ¿sí? Para decirle ya terminé, voy a usar control D y ahí salí. Control D sí, es la abreviatura del final de archivo. Es como que al no poner nada acá, después de CAE, hay un final de archivo que es como que me abre la posibilidad de ingresar cosas por teclado. Y para interrumpir ese ingreso de cosas por teclado tengo que usar el final de archivo, que es control D. Insisto, no era la intención del video, pero bueno, ya que pasó, lo vamos a... bien, entonces ahora lo voy a hacer bien. Le voy a pedir que busque la cadena de caracteres espacio cae espacio en el archivo poema.txt. Bien, entonces la palabra cae con un espacio antes y un espacio después, aparece una sola vez en el archivo poema.txt. Otra posibilidad que habíamos visto en la clase era usar lo que se llama una tubería. Entonces, con cat, no sé por qué tengo recuerden que recién accidentalmente activé el bloqueo de mayúsculas. Recuerden que en Linux las mayúsculas y las minúsculas son cosas diferentes. El sistema operativo distingue mayúsculas de minúsculas. Cat en mayúsculas no existe, ¿sí? Voy a mostrar que no existe. Orden no encontrada. Bash es el intérprete de órdenes. Está bien, que sería una especie, sería como el lenguaje que estoy usando para escribir los comandos en la terminal. Por ejemplo, ls en mayúsculas tampoco existe, pero bueno, lo que les decía antes era que entonces yo podría usar cat para mostrar el archivo o poema.txt y luego usar lo que se llama una tubería o pipeline en inglés, ¿sí? Que es esa barrita vertical que aparece en el teclado numérico en general al lado de la tecla del 1 con alt graphic 1 o en la tecla que está antes del 1, la del grado. Depende del idioma del teclado, si es español, latinoamericano. Y entonces, esta tubería significa que la salida de este comando la pasamos por esta tubería a un segundo comando, que sería, en este caso, grep cae. Entonces, voy a buscar la cadena de caracteres cae, ¿en dónde? En la salida del comando cat poema.txt. Entonces funciona igual que la primera vez que usamos este comando, que era grep cae poema.txt. ¿Sí? Aparece dos veces, una vez como palabra y otra vez como parte de la palabra caer. Bien, otra cosa que vamos a ver, que vimos, mejor dicho, en la clase pasada, es el comando echo o echo,
Si yo pongo hecho hola mundo, me muestra efectivamente, me muestra hola mundo por pantalla, digamos, ¿sí? Ahora yo podría usar esto como un volcado. O sea, yo podría volcar esto a un archivo, ¿sí? Por ejemplo, el archivo hola.txt. Entonces ahora con el S veo que me apareció un nuevo archivo que se llama hola.txt. Ahora bien, este simbolito, que es el signo mayor, funciona para volcar lo que sale de este primer comando en este archivo, por ejemplo. Bien, yo podría volcar otra cosa dentro de ese archivo, por ejemplo, hola amigos y amigas de planeta Tierra. ¿En dónde? En hola.txt. Bien, con ls sigo teniendo hola.txt. Ahora, si yo con cat hola.txt muestro lo que tengo, voy a ver que solo tengo la última línea que volqué. ¿Por qué? Porque este comando de volcado lo que hace es sobreescribir el archivo si ya existe, y si no existe lo crea. Para no sobreescribirlo, sino que le vamos a agregar una línea abajo a este mismo archivo, vamos a usar dos signos mayor. Entonces, hecho cómo andan en estos días, lo voy a volcar, pero agregándolo al final, ¿sí? Lo voy a anexar al archivo hola.txt. Bien, bueno, sigo teniendo el archivo y lo voy a mostrar. Entonces veo que ahora efectivamente se agregó una línea que antes no tenía. Bien, hay un comando, ya que poema y poema2.txt eran muy parecidos, solamente que uno tenía un renglón más. Hay un comando que es el comando diff, que servía para ver las diferencias entre dos archivos. Entonces, poema.txt y poema2.txt, yo uso diff y veo que la diferencia es que hay una línea extra, dos líneas extras, una de ellas tiene la frase o la, digo, yo sé que esto es un nombre, ¿no? Pero digo, la cadena de caracteres Jorge Luis Borges, con muchos espacios adelante. ¿Saben? Todos estos son espacios. Lo que yo podría hacer ahora es, por ejemplo, agregarle al archivo poema, si miramos poema.txt, vemos que no tiene esa línea, ni esta línea en blanco, ¿no? Entonces vamos a compararlos por inspección visual, digamos. Los dos archivos son iguales, excepto que este tiene un enter y dice Jorge Luis Borges. Entonces lo que voy a hacer es agregarle, bien, hecho, entonces va a ver, yo voy a probar qué pasa si copio esto. No sé si va a funcionar. ¿Está bien? Copié y pegué. Bueno, fíjense que automáticamente
me agregó el enter y bueno, para decir que la línea o el comando continúa, solo bash me puso este símbolo que simboliza que yo sigo escribiendo un comando. Bien. Bueno, en realidad ahí, como no le dije a dónde lo quería agregar, me lo mostró acá mismo en la pantalla. Yo esto lo quiero volcar, pero sin sobreescribir, en poema.txt. A ver si lo hice bien. Cat poema.txt. Parece que anduvo, pero sin querer le agregué un enter. Entonces acá en poema 2 no está ese enter y acá sí. Entonces vamos a ver. Ahora vamos a repetir el comando diff, ¿sí? Para comparar los dos. Me muestra que en la última línea de poema.txt, que es el primer archivo, hay un enter. Si vamos a ver el otro div que usamos, las flechas o simbolitos me los mostraba como signos mayores, digamos, y acá me los muestra como signos menores. Quiere decir que acá la diferencia está en el primer archivo. O sea, lo que me está mostrando es una diferencia del primer archivo. En cambio, acá, en el otro div, la diferencia estaba en el segundo archivo, porque esto estaba en poema 2, no estaba en poema. ¿Sí? Después uno puede leer el manual. Hay dos formas de ver el manual de un programa. Una es la ayuda rápida, que suele ser --help, la estoy probando ahora. Bien. Entonces, bueno, con div --help me muestra div, el modo de empleo, las opciones que tenemos y qué es lo que tengo que poner, los dos ficheros que quiero comparar, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, están todas estas opciones, es mucho, uno lo puede leer y ver un rato, ¿sí? Qué significan las cosas que me va mostrando en la salida. Pero lo que a mí me importa es que el manual también se puede leer en la mayoría de los comandos con man. ¿Bien? Man es como que me abre el manual del programa, en este caso de div. O sea, cada comando en sí es un programa, como vimos hace un rato en la carpeta /bin, que estaban ahí los comandos, son programas ejecutables, esenciales del sistema operativo. Y en general man me muestra mucha más información, mucho más organizada. Bien, quién lo escribió al programa, quiénes lo escribieron. ¿Sí? Bien, la licencia que tiene, que es de software libre. Bueno, y para salir del manual tengo que usar la tecla Q. Con Q salgo del manual. Bueno, vamos a probar de agregar con nano poema.txt. Le voy a agregar el enter el final. No, se lo voy a quitar. Se lo quité. A ver si ahora es igual o no a poema 2. Los voy a comparar. Bueno, cuando pongo div y los archivos son idénticos, como en este caso, la salida no me muestra nada. Bien. Otra cosa que estuvimos viendo, bueno, en realidad podríamos copiar o mover un archivo. Podríamos copiarlo, por ejemplo, con cp poema, me lo quiero sacar de encima, poema 2.txt, lo puedo copiar a la carpeta basura. Bien, entonces pongo cp poema 2.txt basura, así. Y de esa manera, ahora si yo entro a basura, con cd basura, ls, veo que tengo el poema 2.txt.
cd punto punto, vuelvo al directorio anterior. También podría volver al directorio anterior, como dije en la primera clase, con la ruta absoluta. La ruta absoluta es si yo me sé todo lo que viene acá, ¿sí? Que sería /home, /Carlos en este caso, /tfc, /basura. Y entonces ahí, bueno, veo que tengo todo eso. ¿Para qué me sirve la ruta absoluta? Bueno, es como decían en la clase virtual pasada, es como decir, si yo estoy parado en Ayacucho y Pellegrini, que la panadería queda una cuadra hacia el norte y media cuadra hacia el oeste, o decir que la panadería queda en Montevideo 355, estoy inventando, pero supongan que esa es la dirección de la panadería. Entonces, hay dos formas de decir dónde queda la panadería, hay dos formas de decir dónde está un archivo. Dar su ruta relativa al lugar donde yo estoy parado, ¿sí? En este caso el poema2.txt está en el directorio local, por ejemplo, ¿sí? cat, donde yo estoy parado en este momento, o podría decir cat /home, /carlos, /tfc, /basura, /poema2.txt. Acá mismo podría haber el otro archivo que se llama hola, que no está en basura, sino que está en el directorio tfc, arriba donde yo estoy. Entonces pongo la ruta absoluta, hola.txt, y ahí veo el directorio completo. El archivo hola.txt que está en el directorio de arriba donde yo estoy. Eso también lo puedo hacer con la ruta relativa, porque esta que usé recién es la ruta absoluta. Ahora lo voy a hacer con la ruta relativa donde yo estoy, que es el directorio de arriba, /hola.txt. También podríamos, ahora yo tengo dos archivos, poema y poema2. ¿Qué pasó recién? Que a poema2 lo copié. Bien. Vamos a hacerle una modificación a poema2. Vamos a entrar a basura. Vamos a editar. Le voy a agregar enters y muchas Fs. ¿Sí? Bien. Entonces ahora si yo miro poema2, veo que efectivamente tiene muchas Fs y un enter adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar cp o mover, si quieren, voy a mover md poema2.txt a basura, a la carpeta que se llama basura. Ahora fíjense que yo no le puse un nombre nuevo, sino que puse directamente la barra. Eso significa que al archivo lo va a mover con este nombre. Ahora, lo que va a pasar acá es que yo ya tenía adentro de basura un archivo que se llamaba poema2, que si se fijan, recién era este archivo que tenía muchas Fs y enters adelante. Ahora sigo teniendo un archivo que se llama poema2, pero el problema es que si ahora lo miro, no tiene más estas Fs y enters adelante. ¿Por qué? Porque yo lo sobreescribí. Moví el archivo poema2.txt a la carpeta basura en donde ya tenía un archivo con el mismo nombre. Entonces lo sobreescribí. Bien. Supongamos que no quiero tener más este archivo, ¿no? No quiero tener más el archivo poema2. Entonces lo puedo borrar con rm poema2.txt. Bien. Antes de borrarlo, voy a hacer muchas copias. Poema2.txt, le voy a poner poema.dat. Bueno, porque de paso quiero mostrarles
¿sí? También voy a hacer otra copia que se va a llamar poema3.txt y otro que se va a llamar poema 4, por ejemplo, sin extensión. Les quiero mostrar que la extensión, en este caso, que es un archivo de texto, podría no estar, ¿sí? Puedo entrar, o podría llamarse de otra forma, poema.dat, lo edito y veo que sigue siendo el mismo archivo, ¿sí? Voy a mostrar, por ejemplo, poema 4, bien, y efectivamente veo que el mismo archivo, o sea que en realidad no importa mucho la extensión en principio. Después hay ciertos programas que necesitan la extensión para saber qué tipo de archivo estamos trabajando, qué versión tiene. Por ejemplo, los compiladores que nosotros vamos a usar, el compilador de Fortran que vamos a usar necesita de la extensión para saber qué versión de Fortran estamos usando. No es lo mismo que le pongamos extensión for, que le pongamos extensión F90 o F2013, por ejemplo. Bueno, voy a hacer una copia más, solo porque quiero borrarla. Bueno, en vez de hacer una copia, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, me olvidé, a poema 4 yo le quería poner una extensión? Entonces puedo cambiarle el nombre. ¿Cómo? Con MB, el mismo que uso para mover. Mover funcionaba como un cortar y pegar, ¿no? Pero en la misma acción yo le puedo cambiar el nombre. Entonces digo, poema 4. Ahora lo quiero llamar poema 4.txt. Entonces ahora con ls veo que ya no tengo más poema 4, sino que ahora tengo poema 4.txt. O sea que MB funciona como un cortar y pegar, que a la vez me permite pegarlo con un nombre nuevo. Bien. Voy a eliminar solo poema 4. rm poema 4.txt. Como les decía, yo puedo, ahora con ls veo que ya no lo tengo más. Yo puedo borrar, pero no puedo deshacer ese borrado. Esta fue una pregunta de la clase de ayer. No puedo deshacer el borrado. Entonces no me queda otra que tener mucho cuidado cuando borro. Entonces yo puedo borrar, por ejemplo, todo usando por ejemplo, rm asterisco. Y con eso borraría todo lo que tengo dentro de esta carpeta. Bien. No lo voy a hacer ahora, porque antes de hacer eso quiero mostrarles que hay una opción para que me pregunte cada vez, ¿sí? Entonces, para evitar errores, con rm-i y minúscula puedo decirle, bueno, borra todo. Bien. Entonces yo le doy enter y me pregunta, ¿querés borrar poema 2? No lo quiero borrar. Poema 3, sí. Poemas.dat, no, me equivoqué, me confundí, no quería borrar todo en realidad, entonces solamente quería borrar un archivo. Ahora con ls veo que todavía tengo poema 2 y poema.dat. Perfecto. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer, supongamos que voy a hacerme una copia de poema.dat, que la voy a llamar un poema de Borges.dat. Entonces ahora tengo un archivo que se llama poema 2.txt, otro que se llama poema.dat y otro que se llama un poema de Borges.dat. Entonces yo quiero borrar solo los archivos que empiezan con la palabra poema. Entonces pongo rm poema asterisco, bien, y borré. Ahora con ls veo que solo me quedó un poema de Borges.dat. Bien,
O sea que el asterisco funciona como un comodín que dice cualquier cosa acá. Pero cuando yo lo escribo de esta manera es cualquier cosa que empiece con poema. Entonces voy a hacer de vuelta una copia, voy a hacer dos copias. ¿Sí? Voy a hacer dos copias de esto, una que se llame poema.dat y poema.tx. Bueno, tx, no importa la extensión en realidad. ls, en este caso, bien, veo que tengo efectivamente tres archivos. Entonces ahora le digo rm-i para cubrirme por las dudas, que estoy por mandarme una macana. Cualquier cosa, no, cualquier cosa que empiece con cualquier cosa, pero que entre medio tenga poema. Entonces me preguntan, ¿querés borrar? Claro, poema.dat antes no tiene nada, nada es cualquier cosa. Poe tiene poe y después cualquier cosa. Bueno, sí, lo quiero borrar. Poema.tx, no lo quiero borrar. Un poema sí, no lo quiero más. Listo, lo borré. Entonces ahora ls y solo me quedó el que le dije que no lo quería borrar. ¿Bien? Entonces esto es un poquito para profundizar en el uso de los el comodín asterisco. Hay otros comodines, pero bueno, por ejemplo cuando puedo usar el signo de pregunta como un comodín para usar una sola, por ejemplo, una sola letra, ¿sí? Un solo número. Si yo tengo muchos archivos que tienen un nombre y al final un número, podría usar un comodín que me dice acá puede ser cualquier cosa pero de un solo carácter. Pero bueno, eso lo dejo para explorarlo para quien quiera, para que sepan que existe nada más. Como decíamos en la clase pasada, hay infinitas posibilidades, infinitas en cuanto en comparación, digamos, con lo que sabemos o nos interesa que sepan. Bueno, entonces con esto más o menos yo ya me quedo en el uso de comandos. Había una cosita más. Supongamos que, a ver, yo le voy a cambiar el nombre a poema. Poema.tx, vamos a llamarlo poema.txt, solo porque, digamos, para mostrar, me equivoqué, y bueno, le cambié el nombre de vuelta. Entonces lo que voy a hacer ahora es poner un comando que habíamos visto era asignarle a una variable un valor, ¿sí? Por ejemplo, un número, y después habíamos visto que podíamos concatenar comandos en un mismo renglón, y vimos que, por ejemplo, yo ahora podía imprimir el valor que tenía esa variable de esta manera. Esto mismo lo habíamos hecho, por ejemplo, con un ejemplo de la clase pasada, que era el de un perro, y entonces habíamos escuchado el ladrido de un perro y dijimos, bueno, a ver, vamos a poner un archivo que se llame así. Efectivamente, cuando imprimimos tenemos este archivo perro.txt. Bueno, y entonces ahora bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es volcar, ¿sí?, en el archivo perro.txt la palabra hola, pero usando esto, ¿no? Una variable. Entonces yo le voy a decir hecho o eco hola, en donde en el archivo cuyo nombre está en la variable a. Antes yo no tenía el archivo perro.txt, ahora sí lo tengo, y si muestro lo que tiene, veo que dice hola.
una cosa que habíamos visto era la posibilidad de repetir acciones con el comando for. Bien, esto se va acercando a lo que es la programación bash, dijimos la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer es corregir esto. Bien, primero guardamos perro.txt en A, luego vamos a volcar algo, pero para eso vamos a usar for. Entonces decíamos que decíamos for i in, y acá poníamos la lista de valores que podía tomar la variable i, ¿sí? En esta repetición. Supongamos que puede ir de 1. En realidad, bueno, nosotros habíamos visto que podíamos poner, por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces ahí nos estábamos asegurando que i iba a tomar los valores 1, 2, 3. Pero si queríamos tener, qué sé yo, 100 valores, eso iba a ser muy difícil. Entonces vamos a poner unos 2 puntos. Punto sería 100. ¿Sí? Y esto indicaría que i va a tomar valores que arrancan en 1 y terminan en 100. Bien. Do echo. Bueno, los perros ladran. Yo voy a suponer que ladran diciendo wow. Disculpen si esta no es la onomatopeya que más le gusta para el perro, pero ¿en dónde quiero escribir esto? Bueno, lo quiero escribir en perro.txt, pero no quiero sobreescribir cada vez que escribo wow el archivo. Quiero que lo vaya agregando. Perdón. Bueno, como se me terminó la pantalla, sigue escribiendo abajo, no pasa nada. No quería escribir perro.txt, sino aprovechar que el nombre del archivo lo guardé en esta variable a y usar esto de esa manera. Terminé. Bien. Y si esto funcionó bien y yo no lo hice mal, ahora cuando digo bueno, en el S debo tener perro.txt, ahora podría mostrar el contenido y veo que efectivamente, bueno, tengo el hola que había puesto al principio en este comando y después tengo 100 veces wow. Pero bueno, no los voy a contar porque son muchos. Por último, otra cosa importante que les dijimos que iban a tener una tarea es la elaboración de un script. Entonces, antes de elaborar un script voy a limpiar el directorio. Puedo intentar borrar el directorio basura. Volví a TFC, puedo intentar borrar basura. Me dice que no puedo porque es un directorio, ese no es el comando. Habíamos visto que el comando para borrar directorios era rmedir, pero acá tampoco me va a dejar porque basura no está vacío. O sea que rmedir es bastante cuidadoso en ese sentido. O yo podría borrar con rm -r, que significa recursivamente, que después pueden ver el manual de rm, asterisco, y acá también le podría agregar la i para que me pregunte, por ejemplo. Entonces, ¿entro al directorio basura? ¿Descender al directorio basura? Sí. ¿Borrar el fichero perro.txt? Sí. ¿Borrar poema? Sí. ¿Borrar el directorio basura? Sí. ¿Borrar el fichero hola? Sí. Poema, no. Me lo quiero quedar. Entonces ahora ls solo me queda el archivo poema.txt. Mi script, el script que voy a usar ahora, va a ser un script que va a crear esta estructura de directorios dentro de la carpeta tfc. En mi caso el usuario se llama Carlos, pero no importa. Dentro de tfc voy a crear la carpeta basura, la carpeta prod,
y adentro de proc, proc4, proc-c y ASM, y voy a copiar el poema adentro de proc4, y con eso se va a terminar el script que yo voy a crear. Bien, entonces un script era como una especie de receta o programa para ejecutar órdenes sin tener que teclearlas manualmente si tenemos que hacerlas muchas veces. Entonces lo primero que voy a hacer es editar un archivo que se va a llamar mi script.sh, y acá voy a escribir las órdenes una por una. Ahora, ayer yo les conté que podía poner un comentario. Entonces vamos a ver que cuando yo le pongo la extensión .sh, si bien como les decía hace un rato no es obligatorio, Nano se da cuenta que yo estoy escribiendo un script de bash, o sea que lo que estoy escribiendo son comandos de Linux, y me los colorea de una forma que es fácilmente reconocible para el lector. Si yo tengo un script muy grande, me va a servir que esté coloreado para ir identificando comandos, etcétera, o partes del script. Y una cosa que uno puede hacer es poner comentarios en un script. ¿Sí? Por ejemplo, script escrito por Carlos Silva para el taller de física computacional en abril de 2020. Otra cosa que también dije, pero ayer como se había hecho muy largo no lo terminé no lo implementé, es que podría usar echo para decir algo y que el usuario vea en pantalla que efectivamente el script se está ejecutando, qué es lo que hace o algo así. Digamos, echo con una salida, simplemente pongo entre comillas, qué sé yo, instalador de directorios basura. Bien. Entonces, poniendo echo así, sin nada a continuación, normalmente este comando servía para mostrar en pantalla. Entonces uno por ahí se pregunta, ¿para qué quiero yo mostrar algo en pantalla? Bueno, justamente para que cuando yo tengo un script y lo ejecuto, me diga algo. Si era un script que solamente copiaba cosas, por ejemplo, no me iba a decir nada por pantalla. Entonces echo me puede servir para ir diciéndole al usuario cosas que están ocurriendo a medida que se ejecuta el script. Bien, entonces bueno, vamos a crear la estructura. Se supone que este script yo lo voy a correr adentro de TFC, entonces directamente voy a hacer mkdir, y acá yo tengo que hacer una elección. Yo voy a crear el directorio dentro de TFC, pero podría poner la ruta completa o podría poner solamente la ruta local, asumiendo que lo voy a correr en el directorio correcto. ¿Está bien? Hay otras opciones como que la terminal averigüe en qué directorio está, pero son más avanzadas, así que quedan para explorar más adelante o cuando se necesiten. Entonces, mkdir basura. Bien, también voy a crear el directorio mkdir prog. Ahora me voy a mover adentro de prog. Ayer decía que la opción podría ser crear el directorio con la ruta directamente y no moverme dentro de prog. Solamente lo voy a hacer para ponerle más comandos al script, pero a este script lo podríamos mejorar, achicarle la cantidad de líneas, etc. Bien, entonces ahora voy a crear mkdir. Bueno, otra cosa que se puede hacer es
en mkdir poner todos los directorios que quiero crear en la misma línea. Entonces, proc_c, proc_for, asm. Bien, y ahora puedo volver hacia atrás. Bien, si yo estaba adentro de prod, volver hacia atrás significa ir de vuelta al directorio tfc. Bien, ahora supongamos que yo lo que quisiera hacer es copiar un archivo que se llama poema. Bueno, tendría que tenerlo. Para evitar ese problema, porque a lo mejor no lo tengo, yo creo que lo tenía pero ya me olvidé, podría directamente, por ejemplo, voy a crear el archivo perro.txt y volcarle 100 veces wow. Entonces, a igual perro.txt. Hay forma más prolija de escribir este script, pero bueno, yo lo estoy haciendo con las cosas que vimos en el video. Entonces, for y in. Fíjense el coloreado que me está haciendo, ¿no? Como va reconociendo los comandos. Y in 1 hasta, bueno, pongámosle 20, no hace falta ponerle 100. O podríamos poner 5 también para que sea más fácil de contar, de 1 a 5. Bien. Do. Echo. Wow. En donde en el archivo cuyo nombre está en la variable a. Fíjense que cuando cito una variable y estoy escribiendo en nano, me lo pintó de rojo, por ejemplo. Bien, y con esto terminó todo. Bien. Entonces, si terminó todo, lo que podría hacer es que diga por pantalla, bueno, script ejecutado exitosamente. Bueno, porque en el medio podría tener cosas como errores, etcétera, y también podría fijarme si ocurrió un error, entonces que diga una cosa y si no, que diga otra. Pero bueno, eso es más avanzado. Ayer Fabio mostró alguna cosa de eso, pero yo lo voy a cortar acá para que no quede tan largo. Control X, salvo, me pregunta si quiero guardar. Sí, lo quiero guardar con ese nombre. Ahora ls me muestra que yo tengo un script que se llama mi script.sh. Con ls-l vemos cuáles eran los permisos. Vemos que no tiene permisos de ejecución, efectivamente. Entonces, si yo quiero darle permiso de ejecución, con chmod más x mi script.sh, ahora me lo pintó de verde. Eso quiere decir que ahora sí tiene permiso de ejecución, pero para estar seguros de eso, con el s-l podemos ver que efectivamente se agregó el permiso de ejecución. Bien, entonces ahora para ejecutarlo, como es mi script en sí es un programa, pero que no es un programa del sistema operativo ni que está instalado en el sistema operativo, entonces si yo escribo simplemente mi script.sh, no lo va a encontrar porque no es un programa de mi sistema operativo. Cuando yo escribo el nombre de un programa, va a tratar de encontrarlo en lo que vimos al principio del video, en /bin o en /usr/bin. Como no está en ninguno de esos lugares, bueno, hay otros lugares donde podría estar, pero no es el caso, me dice que no encontró esa orden. Entonces, para ejecutarlo, yo tengo que decirle que está aquí. Entonces, punto, que indicaba que está aquí, punto barra mi script.sh es la orden que yo necesito para ejecutar ese script. Bueno, como es un script muy cortito, se ejecutó enseguida. Y bueno, como no sé si funcionó, vamos a ver. ls, bueno, está el directorio basura, está el directorio prog. Y ahora hay un archivo que se llama perro.txt, que hace un rato
¿sí? No estaba. Vamos a ver qué tiene. Aparece wow wow 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Era el for. ¿Sí? Si ponemos cat mi script.sh, vemos que efectivamente i toma el valor 1, después toma el valor 2, después toma el valor 3, después toma el valor 4 y después toma el valor 5. Esto lo mostramos ayer en la clase. Y ahora vamos a entrar a basura. No hay nada. Bueno, puedo entrar a proc directamente así. Veo que adentro tengo tres carpetas que, bueno, sé que están vacías porque las acabo de crear. Así que, bueno, con esto termina entonces la clase acelerada de comandos Linux, resumiendo la clase virtual de ayer. Muchas gracias.